Tint'de yakoy Tlatzotzonelisco-pincayo. Imágenes sonoras. Ixcopintli Huicalistli. Un viaje a través de las antiguas voces de México. Yanzunacoy Xochitlatoli. Ya estamos de nueva cuenta aquí en esta su estación de radio, La Voz del Pueblo Ñañú, y nos encontramos a punto de iniciar una transmisión más de Imágenes Sonoras, este espacio radiofónico dedicado a la divulgación de los acervos documentales históricos del estado de Hidalgo y de otras regiones de nuestro país. Le agradecemos infinitamente su sintonía, sean todas y todos bienvenidos. Con el gusto de siempre, le saludamos desde el bonito municipio de Cardonal, Hidalgo, México. Para esta emisión de Imágenes Sonoras, contaremos con la participación del Dr. Raúl Macuil Martínez. Esta vez nos comentará sobre los múltiples documentos históricos del estado de Hidalgo. Algunos de estos corpus documentales se encuentran albergados en archivos institucionales, como el Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Hidalgo o bien el Archivo Histórico del Estado de Hidalgo. Así también existen archivos parroquiales, municipales y obviamente particulares, ¿no? Donde cada vez se están abriendo más y más para poder hacer consulta de la información consignada en estos documentos. Lo plausible de la investigación del Dr. Macuil es que ha podido encontrar dentro de todos estos repositorios consultados documentos escritos en idiomas originarios albergados en nuestro estado, como el náhuatl, el otomí ñañú, algunos otros documentos muy escasos escritos en idioma tepegua o tenec, ¿no? Y con este preámbulo, La Voz del Pueblo Ñañú y el Centro de Investigaciones Históricas y Culturales del Estado de Hidalgo lo invitan a que se quede y nos acompañe a escuchar esta valiosísima información en voz del Dr. Raúl Macuil Martínez. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este su programa Imágenes Sonoras. En esta ocasión les voy a hablar sobre los documentos coloniales de lenguas indígenas que existen y que se conservan en el actual estado de Hidalgo. Los pueblos indígenas desde hace cientos de años han dejado testimonio de sus actividades en diferentes soportes, ya sea en piedra, en fibras naturales como el ixtle, el amate y en papel europeo. Tenemos en la entidad ejemplos importantísimos que muestran la maestría de los pintores en documentar parte de la sabiduría heredada de generación en generación. Tal es el caso de las pinturas rupestres que se encuentran allá en la barranca del Mandodo, en San Antonio Tezoquipan, en la comunidad o es parte de Alfajayuca. En los riscos podemos ver parte de la memoria oral de los pueblos otomíes o ñañús. Esto hace referencia al mundo, varios de ellos hacen referencia al mundo donde dominaban los Huemaj. Ustedes han de saber estas narrativas con tan larga raíz histórica y con tan profundas raíces mesoamericanas. Además también podemos admirar los petrograbados que se encuentran en el cerro conocido como La Malinche, allá en Tula. Ahí podemos apreciar el extraordinario trabajo de los techinque, o sea, de los canteros o de los que trabajan en piedra. Ellos hicieron documentar la presencia de la señora y dueña de las aguas, la señora Chalchuchtlicue, la de las faldas preciosas. Cuando ustedes se animen a caminar por los alrededores de la zona arqueológica de Tula, hay que mirar los riscos, hay que mirar las paredes de los cerros y podemos ver estos extraordinarios trabajos que nos legaron
nuestros ancestros, nuestros abuelos y nuestras abuelas. Hoy en día tenemos pocos testimonios de documentos que proceden de la época precolonial, o sea, antes de la llegada de los españoles. Uno de los documentos que contamos y que podemos observar y que podemos estudiar es el llamado Códice Yohuali-Ejecatl, o mejor conocido como Códice Borgia. El Códice Borgia es parte de un corpus importantísimo que forma parte de la memoria y de la historia de los pueblos indígenas del centro de México. Pero también tenemos muestras de escritura de los pueblos otomíes o ñañús, como son los códices de Mixquiahuala y el códice de Huichapan. Ustedes han de saber y también han de recordar que el códice de Huichapan está totalmente escrito en ñañú. Esto es algo importantísimo porque nos muestra que en la antigüedad se escribía la lengua, se documentaba y también se podía jugar, se podía hacer varias cosas en la lengua escrita. Uno de los documentos también que procede del estado de Hidalgo es el documento llamado y denominado Los Primeros Memoriales. Este documento nos narra sobre los dioses y sobre las fiestas y sobre los atavíos de los señores. Este documento es del siglo XVI y fue recabado y recopilada la información por Fray Bernardino Sahagún y sus asistentes allá en Tepeapulco. ¿Esto qué quiere decir? Que la escritura en caracteres latinos, o sea como escribimos en la actualidad, muy pronto va a desplazar a las antiguas formas de escribir y de documentar que tenían los pueblos indígenas. Es decir, pronto se van a ir eliminando y van a caer en desuso los dibujos, las referencias al mundo antiguo en forma pictográfica. La riqueza documental que tenemos hoy en día se resguarda, para fortuna nuestra, en varios archivos, ya sea comunitarios, los archivos eclesiásticos, pero también tenemos los archivos estatales y nacionales y también los archivos internacionales y las bibliotecas. En muchas partes del mundo se encuentran documentos que proceden de varias comunidades indígenas. Igual, en nuestros propios pueblos tenemos resguardados documentos que hablan sobre la vida y sobre las actividades de nuestras abuelas y de nuestros abuelos. Estos espacios poco a poco se han convertido, es decir, los archivos se han convertido en los custodios de la memoria de las comunidades que conforman el actual territorio hidalguense. Es decir, es la memoria documental, es la historia de las comunidades. En los documentos que se conservan en caracteres latinos se puede ver y se pueden atestiguar el uso de diferentes lenguas. Para este caso, para la entidad hidalguense, tenemos documentos escritos en náhuatl o mexicatl y también tenemos documentos escritos en otomí o ñañú. La lengua tepehua casi no ha sido documentada en la época colonial, o también se perdieron los documentos y por desgracia hoy quedan muy poquitos registros del habla tepehua en la época colonial. Los archivos estatales, como el Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, resguarda un corpus importante de documentos escritos en estas lenguas, en la ñañú o en la mexicana también. Por ejemplo, hasta ahora se han localizado cerca de 31 documentos, 28 de ellos escritos en náhuatl y 3 en otomí o ñañú. Estos documentos datan de los siglos XVI a el siglo XIX. Tal vez para la gente que nos esté escuchando, hablar de 31 documentos sería muy poquito en comparación a la enorme cantidad de documentos que encontramos en los archivos eclesiásticos, comunitarios, nacionales y estatales que se encuentran escritos en español. La importancia radica en que estos documentos nos narran la vida y también nos narran los problemas que tenían las comunidades entre ellas mismas, y también nos hablan sobre
la organización y la reorganización que tuvieron frente al orden español. Los asuntos que tratan estos documentos, los que se encuentran en el Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, se pueden notar como hay algunas demandas sobre malos tratamientos, o sea, sobre varias injusticias que se cometían en contra de los pueblos indígenas, pero también nos hablan sobre la destrucción de las milpas. Hay varias referencias a robos, asesinatos y robos de caballo también. También hay varios documentos que hacen referencia a venta de tierras, a las elecciones de autoridades y a la dotación del fondo legal. El fondo legal era medir 600 varas de alrededor, es decir, se tomaba como punto principal la iglesia de la comunidad y de ahí alrededor se deberían de medir 600 varas. Esto es lo que conformaba una comunidad en la época antigua. Tenemos un documento de 1577 que procede de Tula y que nos habla sobre un juicio criminal por la invasión de algunas tierras. Pero también hay que mencionar que para la época colonial, para 1577, 1600, 1700, el costo del papel era muy caro porque no existían o había muy poquitas fábricas de papel. Se tenía que comprar el papel, se tenía que pagar a un escribano por asentar algún problema legal, se tenía que contratar también a un abogado. O sea, la documentación que se resguarde, que se conserva, aparte de hablar sobre la problemática del documento mismo, nos habla también sobre las posibilidades económicas que tenían las comunidades para ellos mismos hacer o mandar a hacer sus documentos y hacer litigios y acusaciones a otros individuos de otras poblaciones. Es decir, los pueblos se organizaban y con los ahorros que se tenían, con las ventas de las milpas, con las recolectas que se tenían para las fiestas, de ahí se tomaba algún dinero para pagar la hechura del documento y también pagar para la traducción del mismo. El orden colonial imponía también estas restricciones a las comunidades, es decir, además del tributo que se pagaba, se tenía que pagar tributo o para la corona, se tenía que pagar el diezmo a la iglesia y además, si se tenía algún problema legal, pues tenían que comprar el papel las mismas comunidades. Tenemos un documento que data de 1576. Este procede del entonces pueblo de Atitalaquia. Esta es una acusación contra un señor que se llamaba Fabián. A él se le acusó por andar borracho en la vía pública. El expediente, casi todo está en la lengua castellana, pero una parte de este se encuentra en náhuatl. Y esta sección del documento se dirigen a las autoridades locales, donde se le explica lo sucedido y el por qué se le apresó a esta persona. Es decir, se presenta un resumen en la lengua mexicana de todo el contenido del expediente. También hay que refrescarnos la memoria un poquito y para el siglo XVI, siglo XVII, la gran cantidad de población que vivía en estos territorios, pues hablaban las lenguas indígenas. Muy poquita gente hablaba el castellano. Los que hablaban castellano eran los que salían a comerciar, pero también los que estaban en los cabildos y los que fungían la labor de traductores y también la labor de escribanos, que casi siempre era el mismo. Es decir, el grueso de la población hablaba la lengua y en los cabildos y en los juzgados había traductores para ellos. Esto es importante de mencionarlo, ya que durante toda la época colonial sí se maltrataba, sí se sometía a la población, pero la corona fue muy abierta y permitió el uso de las lenguas indígenas en los juzgados y también permitió que los mismos pueblos usaran la lengua para asentar sus problemas en la propia lengua. Esto es algo importantísimo que hay que señalar.
Hacia el año de 1780 tenemos una acusación de una señora que se llama doña Ana María de Zúñiga. Ella era vecina del pueblo de Huichapan. Doña Ana declara que tiene en su poder unos documentos que le amparan como la legítima propietaria de sus tierras. Estas tierras las heredó de su esposo. Doña María demostró ante las autoridades esos documentos porque había sufrido invasión a sus tierras. Este documento se encuentra escrito en otomí ñañú. Es importante señalar también que cuando se presentan esos tipos de documentos escritos en las lenguas indígenas, hay casi siempre un resumen. O sea, es como el resumen del contenido del documento escrito en otomí o ñañú y se hace al español. El tipo de escritura de estos documentos es limpio, es muy claro y eso nos hace pensar que la gente que estaba sirviendo como traductora y como escribana tenían esta habilidad de escribir tanto en la lengua castellana como en la lengua otomí ñañú y también en la lengua mexicana, porque varios de esos documentos proceden del área de Tula, de Huichapan, de Tepetitlán, donde se hablaban estas lenguas. Esto nos da a pensar también y a referirnos que los escribanos eran hablantes de varias lenguas indígenas y ellos tenían grandes posibilidades de obtener recursos económicos, ya sea cobrando la labor de traducción a los pueblos que hablan otomí ñañú o también a la gente que hablaba náhuatl o mexicatl. Cuando se presentaba alguna queja, el escribano identificaba luego qué lengua se estaba refiriendo y entonces ellos cobraban por la labor de traducción, por la labor de la escritura y también en su caso por la labor de hacer de abogado de las poblaciones, porque casi siempre, como ya lo he dicho, era la misma gente. Ya para ir finalizando nuestro programa, tenemos un documento en ñañú. Este viene del año de 1657 y se habla sobre la legítima posesión de unas casas que se encuentran en Tepetitlán. Esto a razón de que habían sido ocupadas por vecinos de la localidad. El documento lo presenta un señor que se llamó Pedro Valdominos en nombre de su hermana Jerónima Lara. Hay que tener presente también que en la época colonial las mujeres no tenían voz ni voto en asuntos judiciales ni civiles. Tenían que pedir permiso a su marido o algún varón para que las acompañaran a hacer las denuncias. Por eso se menciona esto. Los documentos en lenguas indígenas son piezas fundamentales para el conocimiento de las relaciones sociales entre las mismas comunidades y también frente al orden castellano. Tenemos una sumatoria de textos riquísimos y bellos escritos en estas dos lenguas principales que se hablan en el estado de Hidalgo. Aunque no son muchos, pero son importantes porque nos reflejan la forma de escribir, las metáforas también que se ocupan para referirse a alguna autoridad y también nos hablan sobre cómo los pueblos indígenas se veían a sí mismos y cómo actuaban frente al orden español. Es muy raro ya localizar documentos hacia el siglo XIX, mediados del siglo XIX. Por ejemplo, en el archivo histórico del estado de Hidalgo se localizó un documento que procede del año de 1866. Este documento ya es un documento impreso y es un fundo legal. Este fundo legal lo mandó a hacer Maximiliano de Habsburgo. Este documento está en dos lenguas, en la lengua mexicatl o náhuatl y en español. Cuando los pueblos participan en la Guerra de la Independencia para ser libres del orden castellano, ellos participaron como al frente. Ellos llevaban armas como flechas, hondas, piedras. Cuando se gana la independencia,
las autoridades declaran que todos son mexicanos y que todos hablan español. Por eso ya es muy raro encontrar documentos escritos en lenguas indígenas después de 1823. Por esta razón, porque se eliminaron las lenguas indígenas como medio legal para acusaciones civiles o judiciales. Se eliminaron los traductores y los intérpretes en los juzgados, en los cabildos o en los ayuntamientos. Y por eso es difícil ya encontrar este tipo de documentación después de 1823. Los documentos que se conservan es un valioso corpus que nos permite conocernos a nosotros mismos también, y nos permiten ver cómo nuestros abuelos y nuestras abuelas actuaron y también qué es lo que pensaban en la época colonial. Pues hemos llegado al final de nuestro programa Imágenes Sonoras, agradeciéndoles nuevamente su compañía, y nos vemos para la próxima. Tlazocamati noche. Es de suma importancia el tema de los archivos históricos. Últimamente, más comunidades del Mezquital se han estado encargando de abrir y de manera responsable ir dándole mantenimiento a sus documentos, ¿no? Pero también hay excepciones extraordinarias en algunas otras más comunidades o pueblos del área del Mezquital. Incluso se han formado comités para que estos vayan a gestionar los medios necesarios para poder divulgar la información consignada en sus documentos, ¿no? Si bien dicha información es de mucha utilidad para que la gente de la academia hagan o amplíen investigaciones históricas de los pueblos y puedan ayudarnos a tapar estos huecos históricos que hay, sobre todo en esta área del Valle del Mezquital, creo que también es de suma importancia que la información sea regresada a la comunidad, ¿no? Que esta información se divulgue dentro de los propios pueblos y con las gentes de estas comunidades para que estemos en condiciones de reconocernos, ¿no? Como partícipes de todos los procesos históricos locales y externos en los que hemos estado inmiscuidos, ¿no? Así la propia comunidad también, si se apropia de su historia, puede servir esto para ayudar a resarcir el sentimiento de pertenencia, de identidad, ampliar este sentimiento de orgullo étnico, allanar las condiciones adversas para que se esté en un momento dado para recuperar el uso público social de los idiomas originarios. Bueno, hemos llegado al final de estas imágenes sonoras, esperando que haya sido de mucha utilidad la información que hoy le presentamos. Le agradecemos a usted por recibirnos allá en sus hogares. Agradecemos al Dr. Raúl Macuil por su participación en esta emisión. También agradecemos el espacio a la voz del pueblo ñañú, a su directora Susana Miranda. No le cambie, siga acompañándonos, aún tiene más información la radio para todos ustedes. Mientras se despide ustedes su amigo y servidor Sergio Miranda, y nos escuchamos en las próximas imágenes sonoras. Que esta engañosa hermosura, la voz de la petenera. Las olas van dibujando el andar de una mujer. Las olas van dibujando el andar de una mujer. La calma se va agitando. Ay, la, la, la. La calma se va agitando tras el manto de aquel ser que en su aire viene anunciando a un pueblo su padecer.
Imágenes Sonoras es transmitido a través de La Voz del Pueblo Ñañú los días lunes y viernes. Te esperamos en nuestra próxima emisión.